Hola Esteban y hola oyentes y familia de Origen, ¿qué tal estáis? Soy Johnny Vele y os doy la bienvenida, cálida bienvenida a la Butaca Oscura. Ese huequito en el que vamos a hablar de cine, en el que vamos a hablar de cine de terror, de metacine, y en esta ocasión voy a traeros una película, voy a traeros las curiosidades, las anécdotas y la recomendación de lo que yo considero la mejor adaptación al cine, al mundo audiovisual, de una de las novelas, en este caso de un relato corto, del maestro Stephen King. Stephen King se ha caracterizado, además de por tener multitud de novelas, ya lleva más de 70, más de 150 relatos cortos, ensayos, en definitiva, el maestro del terror. Pero también se ha caracterizado por tener unas adaptaciones, prácticamente toda su obra, y digo prácticamente porque todavía falta mucho, pero prácticamente toda su obra ha sido adaptada al séptimo arte. Y creo, bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, que no siempre se ha hecho de la manera correcta. Es más, de hecho creo que hay muy pocas adaptaciones de Stephen King que merezcan la pena, tal como película, viéndonos, no para el que se haya leído el libro, para el que sea fan, que ya se vea la película y quizá la dé más concesiones, sino como película pura y dura. Pero hoy no, hoy os voy a tratar de una de esas excepciones, porque yo creo que la película de la que vamos a hablar hoy, Stand By Me, Cuenta conmigo, al castellano, creo que es la mejor adaptación que le han hecho a King hasta la fecha. De hecho, en mi guía de cabecera, guía ilustrada de Stephen King, la dan un 90% de aprobado y de fidelidad con el cuento. Bueno, vamos a empezar por partes. Las adaptaciones, como decía, de Stephen King, me extraña que no hayan sido todo lo bueno que debieran, porque a Stephen King le han adaptado los mejores, empezando por Brian De Palma, que adaptó Carrie. Después tuvimos a Tobe Hooper con El misterio de Salem Slot, a Kubrick con El resplandor, también a George Romero, adaptó Creepshow. Tenemos a Cronenberg también en La zona muerta. ¿Quién más le ha adaptado? John Carpenter adaptó Christine. O sea, un elenco de buenos actores que no supieron... Bueno, hay casos y casos, ¿vale? Porque, por ejemplo, El resplandor de Kubrick y demás, habría que entrar en harina en cada caso. Pero realmente no supieron crear un buen producto con el material del que disponían. Y este no es el caso del director Rob Reiner, que es un director poco conocido. Si yo os digo Rob Reiner, no sonará de nada. De hecho, esta era su tercera película. Pero os puedo decir que habéis visto un montón de películas suyas, porque entre su filmografía se encuentra Misery, se encuentra La princesa prometida, se encuentra Algunos hombres buenos, tenemos también Cuando Harry encontró a Sally. O sea, tenemos un montón, no tiene por qué ser de terror, pero tenemos un surtido, una compilación de cine, de películas que no sabemos que le correspondían a él. Y de hecho, cuando le hizo a Stephen King un pase privado de la película Cuenta conmigo, dice, el propio Stephen King lo contó en la revista Rolling Stones, que le abrazó. Le abrazó porque le dijo que había captado la esencia de lo que él había escrito en ese cuento. Bueno, la película Cuenta conmigo es del 1985, es incluso de antes de que yo naciera, pero es una película que, si me permitís la anécdota, a mí me la ponían mis hermanos mayores, cuando yo era pequeñito, y siempre me tocó. Siempre había algo en esa pandilla de muchachos. Ahora entraremos a hablar de su trasfondo y de su argumento, sin tocar el terreno de spoilers. Siempre había algo que para un chaval, para un adolescente, como lo era yo en aquella época, le marcaba. Y de hecho hoy en día me sigue marcando. Era una época en la que cine adolescente estaba de enhorabuena, porque no había Stranger Things, pero sí que teníamos a los Goonies, teníamos un montón de películas de, como yo las llamo cariñosamente, de pandilla espinillas, ¿no? Que es ese grupo de amigos, ese grupo de chavales que hacen piña y les pasan aventuras y les pasan cosas. Entonces yo esta película la he tenido siempre en muy alta estima, y cuando me enteré por fin que estaba basada en un relato de Stephen King, yo cuando la vi con 11, 12, 13 años no sabía prácticamente ni quién era Stephen King. Pero cuando me enteré, lo vi todo con otros ojos. Bueno, el relato en cuestión en el que se basa esta película, Cuenta conmigo, está en el libro de Las cuatro estaciones, que es un libro de 4 relatos cortos, y el relato se llama El cuerpo, The Body. ¿Por qué se llama así? Y ya entramos en materia. Porque esta película nos trata en un pequeño pueblo, en Castle Rock, Maine, un pueblo inventado por Stephen King, que por cierto, para la película
lo grabaron en otro Castle Rock, haciendo un guiño, Castle Rock de Oregón. Entonces la película está grabada en Castle Rock, pero de Oregón. Y ya si queréis otra anécdota más, pues después de hacer esta película, como pegó un pelotazo, un zapatazo tal y triunfó tanto, Castle Rock se convirtió en la productora de Rob Reiner. Así que cuando veáis al principio de la película ese faro con esa montaña y ese mal y pone Castle Rock entretenimiento, viene a raíz de esta película. Bien, que me voy mucho por las nubes, es que hay mucho que contar. Esta trama nos habla de que en el pequeño pueblo de Castle Rock hay un grupo de chavales, un grupo de jóvenes, que son Teddy, Courtney Chambers, Chris y Vern, los 4 mejores amigos del instituto, que se enteran que alguien del pueblo ha sido atropellado por las vías del tren y le han matado. Bueno, en verdad no saben si le han matado, pero dicen que su cuerpo ha desaparecido y que tiene que estar a un lado del arroyo. Esto se convierte en una aventura. Cada personaje le dice a los padres que va a pasar unos días, una acampada, en casa de otro amigo, y se van 4 días siguiendo las vías del tren. Castle Rock es un pequeñito pueblo que necesita tener las vías del tren como transporte, ya bien de mercancías o de pasajeros. Entonces ahí es donde comienza su aventura, cuando quieren convertirse ya no en héroes, ¿vale? Sino quieren tener esa aventura que todos los chavales, esa complicidad que todos hemos vivido de pequeños, cuando estábamos en nuestra pandilla de mejores amigos y cada palabra, cada frase, cada cosa que hacíamos juntos era súper importante. Pues el cuerpo, encontrar a un cadáver de un niño muerto, es el telón de fondo. No lo hacen con maldad, no lo hacen con acritud, quizá con un poquito de morbo sí, pero principalmente lo hacen para estar unidos. Y esa es su aventura. Y como nos dicen al principio de la película, al final de la película, solamente estuvimos fuera 4 días, pero cuando volvimos el pueblo parecía diferente. ¿Por qué? Porque todo lo que les pasó en esos 4 días les cambió la vida para siempre. Es una película muy bonita, es una película muy bella, no es una película de terror, ¿vale? Aunque estemos aquí en la butaca oscura, pero no todo tiene por qué ser terror. Aunque sí que hay momentos que si buscamos un trasfondo, si buscamos más allá, ir a buscar a un niño muerto no es algo agradable, pero la película no va por el terror. El relato tampoco. El relato del cuerpo tampoco va por el terror. Va más del compañerismo, va más de la superación, de la amistad, de los problemas de cada uno, de la vida. Es una película triste y es un relato triste, sobre todo el final. El final de esta película está un poco edulcorado, está un poco... te da un poco más pie a la esperanza, porque nos va diciendo, y esto lo hace mucho Stephen King, nos va diciendo el final de cada amigo. En este momento daos cuenta que tendrían 12 años o 13 años, pero cuando acaba la película, mejor dicho, cuando acaba el libro y la película, Stephen King, o en este caso Bob Reiner, nos cuenta lo que le pasa a cada uno de los protagonistas en el futuro. En la película hay alguno que sale mal parado, pero los demás salen bien. En el libro no. En el libro Stephen King va un poco más allá con la crudeza y nos cuenta cómo muere cada uno. Eso lo hace mucho Stephen King en los relatos, y a mí me agobia bastante, porque cuando me has ofrecido 50, 60, 70, 100 páginas con unas personas que ya las considero parte de mi familia, me importan, me interesan, las quiero, y después me dices cuál es su final, ese sentimiento no podríamos llamarlo terror, pero yo particularmente lo llamaría nostalgia. Es un sentimiento desazonador, que te mantiene el corazón en vilo, porque sabes que la vida es así. Nosotros no sabemos, en el grupo de nuestros amigos, cómo van a acabar. Entonces, esa premisa creo que la hacen muy bien, y la película al final te deja un sentimiento agridulce, bien por un lado pero mal por otro. Bueno, vamos a hablar de los protagonistas, porque tenemos un casting excelente. Tenemos a Corey Feldman, que es muy conocido de películas ochenteras. Jerry O'Connell no es tan conocido, pero sí que le pudimos ver y cumple bastante bien en esta película, y sí que le pudimos ver en otras películas del género. Y sobre todo la pareja protagonista pues es Will Wheaton, el famosísimo Will Wheaton, y River Phoenix. River Phoenix es otra de esas
otra de esas alicientes para ver la película. River Phoenix, por si no lo conocéis, es el hermano de Joaquín Phoenix, el hermano que murió de adolescente en trágicas circunstancias y que casi le cuesta también la vida a su hermano Joaquín Phoenix, que no me salía. De hecho, se cuenta que estuvo muy mal, estuvo fatal, y además prometía mucho. River Phoenix era un actor que prometía mucho, enamoraba la pantalla, y además dicen por ahí en otra anécdota, os voy soltando anécdotas, que perdió la virginidad mientras grababa esta película. Bueno, os voy a contar otra anécdota, hablando de, pues si no es suficiente para ver esta película, para que la veáis con otros ojos. Esta película, como digo, tiene mucho que ver con el tren. Los chicos van cruzando las vías del tren, los chicos hacen un juego de a ver quién aguanta más hasta que salte, hasta que pase el tren. Siempre el tren es un personaje más, un personaje peligroso, un personaje que está ahí acechando y que nota su peligro. Bien, pues Stephen King nos contó que aunque él no se acuerda de nada de lo que ocurrió, porque él era muy pequeño, esto se lo contó su madre. Y es que el Stephen King y un amigo de clase siempre jugaban alrededor de las vías del tren, allá en su Maine natal. Un día lo que ocurrió es que Stephen King llegó solo a casa, sin su colega, sin su amigo, y sin la madre de su amigo. Llegó pálido, temblando, y no decía nada, no articulaba palabra. Se quedó en shock. Más tarde se descubrió que estaban jugando al lado de las vías del tren, el tren pasó y atropelló a su amigo. Eran niños, no llegaban ni a 10 años. Fíjate que Stephen King ni se acuerda. Lo mismo tendrían, la memoria del ser humano suele empezar a los 5 o 6 años, pues lo mismo tendrían esa edad. O fue un shock tan grande que Stephen King lo ha borrado de su cabeza. Pero su madre sí que lo cuenta, que su amigo murió, quedó hecho mistos. Entonces el tren se ha extrapolado a esta película como un elemento peligroso. Y cuando la veáis os daréis cuenta de que tiene mucho sentido. Y ya sabiendo esta anécdota que le pudo pasar a él, pues también da bastante que pensar. Y nada más, no me quiero hacer mucho de rogar, no quiero ser mucho más pesado. Hay muchas más anécdotas, como que por ejemplo Jerry O'Connell, el personaje de Bern, fueron directores, productores, trabajadores de la cinta, fueron a una feria y compraron unas galletas de marihuana, las dejaron en el set, y el personaje de Bert, se pegó un atracón de marihuana, y de galletas de marihuana, y dicen que acabó un poco haciendo un viaje. Y acabó llorando y solo en un rincón, paranoiado. Entonces, si son ese tipo de cosas, el director Rob Reiner les dio a los chavales de fumar, pero no cigarrillos de verdad, porque él está en contra del tabaco. Pero estos chavales tenían que ser una pandilla molona, una pandilla guay. No eran macarras, porque en la película vemos que hay otros macarras, ahí están los típicos abusones, pero eran una pandilla guay. Así que les dio hojas de remolacha, cigarrillos falsos, y fumaban mucho durante la película. Así que esta ha sido mi recomendación de hoy. Creo que, como he dicho al principio, esta y Misery, que también la casualidad de que es del mismo director, Rob Reiner, son las dos mejores adaptaciones que yo creo que se les ha hecho al maestro del terror. Dadle una oportunidad, no la veáis con los ojos como que vais a ver una película de miedo, de terror, sino vais a ver una pandilla espinillas, un alegato a la amistad, un alegato al compañerismo. Eso Stephen King ya lo ha hecho un montón de veces. Por ejemplo, It. Yo It no considero que sea de terror. It creo que es unidad, superación, amistad. Entonces vais a ver una película de amistad. Y parafraseando a la película, nadie tiene amigos como los que se tienen a los 12 años. Nos vemos la semana que viene. Y mientras tanto yo me quedo aquí recopilando datos y anécdotas y otras nuevas películas. Hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, pues nunca se sabe lo que pueda haber en el otro lado.